Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva transmisión en vivo desde aquí, desde el Centro Vida y Salud Integral en Monterrey, Nuevo León, aquí en México. El día de hoy, si se recuerdan, dijimos que íbamos a continuar un poquitito con el tema que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo las 5 heridas y la dificultad que a veces ellas presentan, ¿cierto?, para que podamos ser felices. Pues hoy, en la continuación, lo que vamos a ver es cómo aprender nosotros a identificar estas 5 heridas. Si se recuerdan ustedes, yo les comenté que estas heridas se podían identificar principalmente a través de la estructura física. Entonces les voy a platicar un poquitito de cómo se reconocen estas heridas y darles algunos tips para que ustedes puedan ir haciendo este ejercicio. Bienvenidas a todas quienes están conectando, a Patti desde Chile, a Georgina, a Olga Muñoz, a Liliana Macías, quienes se vienen uniendo a esta transmisión en vivo. Entonces, vamos a recordar un poquitito nomás algunas pequeñas cositas de lo que la sesión pasada, la transmisión en vivo pasada, estuvimos revisando. Primero que nada dijimos que son 5 heridas, que todos los seres humanos tenemos alguna herida y que estas heridas adquirimos nosotros una de ellas entre el momento de la concepción hasta aproximadamente los 6 años de edad. Estas 5 heridas pueden ser la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la traición, la herida de la humillación y la herida de la injusticia. Cada una de ellas en diferentes breves periodos dentro de estos 6 años, pero todos nosotros tenemos alguna de estas heridas en nuestra vida. Claro, no necesariamente es la única herida. Les comenté yo que yo he conocido personas que han tenido, a lo largo de su vida, han llegado a desarrollar, bueno, si se puede decir desarrollar, en realidad han tenido y se han marcado en su cuerpo 3 heridas. Entonces, la primera dijimos ante los 6 años y la otra puede ser en cualquier momento de la vida. La mayoría de las personas tienen 2 heridas y se reconocen de manera bastante fácil en el cuerpo. Y estas heridas generan lo que Lise Bourbeau, la autora, ¿cierto?, que trata este tema, le llama máscaras. Las máscaras son todas las características tanto físicas como psicológicas de cada una de estas heridas. Y es así que la herida, por ejemplo, del rechazo genera lo que ella llama una máscara del huidizo, la del abandono, la máscara del dependiente, la de la traición, la máscara del controlador, la de la humillación, del masoquista, y la de la injusticia, una máscara que ella llama la máscara del rígido. Por lo tanto, nosotros podemos identificar, repito, cada una de estas heridas a través de las máscaras. Una cosa importante aquí a entender es que mientras la persona más marcada tenga la máscara y mientras más tiempo esté, por tanto, demostrando o manifestando esa máscara, entiendas, en lo físico y en lo psicológico, significa que la persona, por tanto, tiene la herida más marcada. Entonces, vamos a comenzar a hacer una descripción lo más detallada de cada una de las 5 heridas en cuanto a su máscara física. El día de hoy el tema, repito, es cómo identificar físicamente cada una de las 5 heridas. Y vamos a comenzar por la herida del rechazo. Es la primera herida que comúnmente se puede crear, es una herida que se genera entre el momento de la concepción y el año de vida. Y estas heridas psicológicas, esta herida psicológica se puede identificar de una manera bastante, digamos, sencilla. Es una de las más fáciles casi de identificar, porque la persona que tiene esta herida físicamente es muy delgada. Ahora, ahí vamos a ver diferentes tipos de personas delgadas. A la que yo me refiero ahorita, a la que posee la herida del rechazo,
es una persona que es delgada, pero se dice delgado como enjuto. Enjuto significa que es como que está como apretadita. Hagan de cuenta que son personas que primero que nada tienen poca masa muscular, y se podría decir también, otro término que se usa, son como correosos. Es como si la persona tuviera el huesito poquitito, una capa muscular muy pequeñita, y luego la piel. O sea, y se ve como apretadito, como si no hubiera grasa entre la piel y el músculo. De hecho, si lleváramos esto a un extremo, sería, digamos, la persona anoréxica. Entonces, una persona que tiene la herida del rechazo son personas que comúnmente, y por eso la autora dice que tiene la máscara, a esta máscara le dice el huidizo, porque comúnmente es como si ellos quisieran no ocupar espacio. Entonces por eso se hacen lo más delgaditos, lo más pequeñitos posibles. De hecho, muchas veces son personas que no son también muy altas, pero la altura es una característica secundaria. Lo más importante, repito, que son personas muy delgadas. Es como si pareciera que les faltara una parte del cuerpo. Por ejemplo, son personas que tienen pocos glúteos, las piernas son muy delgaditas. Es como si entre cada una de las piernas, entre medio, le faltara carne. Los hombros se caracterizan porque los hombros son rectos, son así como están en una posición como muy recta, los hombros. Y toda esta parte de aquí se le notan comúnmente estos huesitos de la clavícula, se le notan mucho a las personas que tienen esta herida del rechazo. La cara también tiende a ser muy delgada, tienden a tener muy poquita mejilla, casi nada de mejilla, y la forma tiende a ser triangular de su cabeza. Las características que les voy a mencionar en alguna de las heridas acerca de lo que es la forma del cráneo, el rostro, son también características secundarias, pero se las voy a comentar porque les puede servir a ustedes para complementar, como digo, la descripción o la observación de la herida de una persona. Entonces, en la forma del cráneo tiende a ser triangular y de facciones finas, delgadas y un poco rectas. Por ejemplo, la nariz tiende a ser muy recta, del costado se ve siempre muy derecha y no se ven formas redondeadas, sino más afiladas. Tienden a ser personas que poseen ojeras, se les ve así como ojeras a veces bastante fuertes o bastante profundas. Otra característica, como les decía, es que en general tiende a parecer que le faltaran partes del cuerpo. Entonces el pecho tiende a ser muchas veces así como hundido, no tienen así como pectorales, sino que pareciera que tuvieran como un hueco así en el pecho. Esas son algunas de las características principales que tiene esta herida. Repito, es bastante fácil de reconocer porque nos damos cuenta que son muy delgaditos, y una característica de ellos es que les cuesta mucho a ellos subir de peso. O sea, es muy difícil que esas personas suban de peso. Pueden llegar a tener 50, 60, 70 años y uno dice, esta persona siempre se mantuvo delgada. Pero repito, es un delgado apretado, es un delgado enjuto, correoso, como se dice aquí en México, y son personas que pareciera que no tuvieran como grasita. Esa es una característica, es la característica física de las personas que tienen la herida del rechazo. Ahora, posterior a esa herida, hay otra herida más. La que viene después es la herida del abandono. Y aquí es bien importante distinguir esta herida del abandono de la del rechazo, porque ambas heridas generan estructuras físicas delgadas. Sin embargo, la herida del abandono tiene diferencias bastante notables. Una, y de las principales, es que los hombros no están como la herida del rechazo, que están levantados rectos, sino que están caídos. Están así más caídos los hombros en la herida del abandono. La persona tiende a tener físicamente, tiende a ser muy delgada,
pero físicamente tiende a tener muy poco tono muscular. Tiene muy poco tono muscular. De hecho, esas personas, si hacen ejercicio o empiezan a desarrollar un poco de masa muscular, puede ser que tengan masa muscular, pero si hacen, o dejan más bien, si dejan de hacer por un tiempo no muy largo, 1 semana, 2 semanas ejercicio, inmediatamente pierden mucha masa muscular. ¿Por qué? Porque tienden a tener, repito, una estructura física muy, muy débil. De hecho, cuando uno mira a una persona que tiene la herida del abandono, una sensación que da la estructura física es que es débil. Si ustedes se recuerdan, les dije que la máscara de esta herida se llama dependiente. Entonces, para que una persona dé la imagen, o sea, más bien, para que una persona como máscara se vea dependiente, tiene su cuerpo que reflejar eso. Y una manera de reflejarlo es que el cuerpo tiene que verse débil, frágil, vulnerable. Esa es una de las características que tiene que tener la estructura física de la persona que tiene la herida del abandono. Ahora, además de ser delgados, hombros caídos, una característica fundamental también es que tienden a estar arqueados, o sea, es como si esta zona aquí del pecho estuviera hundida. Entonces la persona está con el pecho como hundido, con los hombros caídos y la cabeza es como que sale hacia el frente. O sea, si se mirara de lado, la persona está así, está hundido el pecho, los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia el frente. Eso es típico, es una postura típica de la herida del abandono. Por supuesto, repito, la poca tonicidad muscular también es muy importante. Ahora, las mujeres tienden a tener un poquito de cintura, o sea, tienden a tener cintura y un poquito de cadera, pero poquito de cadera, no mucho. Tienden a tener tanto el busto como los glúteos un poco caídos, por esto que decía yo de la falta de tonicidad. Y ya decía las piernas muy delgadas también. Esas son las características. En el rostro, en la cara, tienden a ser personas de rostros también como triangulares, pero no son facciones rectas ni finas, son facciones pequeñas, son facciones pequeñas pero redondeadas, ojos redondos, nariz redonda, la boca también es de labios finos. Eso no lo mencioné en la herida del rechazo, pero también es importante. En la herida del rechazo tienden a tener los labios finos. En la herida del abandono también, pero no tanto como en la herida del rechazo, que tiene más fino todavía los labios. Y otra característica importante, decía, es que el rostro, la cabeza, tiende a ser más ovalada. O sea, no triangular, tan triangular como la otra, sino un poquito más ovalada. Por eso, en general, les decía yo, son más redondeados las facciones, digamos, de una persona que tiene la herida del abandono. Entonces, brazos delgados, piernas delgadas, espalda encorvada, hombros caídos, pecho hundido. En el caso de las mujeres, un poquito de cadera, un poco de cintura y un poquitito de cadera. En general uno ve a la persona y dice, la persona se ve delgada, se ve débil, un poco frágil, como si no tuviera fuerza ese cuerpo. No estamos hablando aquí de si el cuerpo es bonito o no es bonito. Pueden ser cuerpos bonitos, estéticos. Pero a lo que yo me refiero es que son cuerpos que no... El cuerpo en sí no muestra, o no refleja más bien, fuerza o fortaleza física. Y aquí voy a comentarles un principio fundamental que es importante que ustedes lo tengan presente en todo este tema del lenguaje corporal y sobre todo en esto de las heridas. Es el principio de que nuestra estructura física es funcional
a nuestra estructura psicológica. Esto significa que lo que yo quiero, deseo o necesito a nivel psicológico, sobre todo a nivel inconsciente, eso que yo, mis deseos, mis motivaciones y mis necesidades inconscientes, se expresan en mi cuerpo, en la forma, la proporción, el tamaño y la estructura general que tiene mi cuerpo, hasta en el nivel de salud que mi cuerpo llega a tener. Por tanto, tiene que ver con el nivel de fortaleza, con el nivel de vitalidad que el cuerpo tiene. De hecho, si nosotros analizáramos cada una de las heridas desde un punto de vista bioenergético, nos daríamos cuenta cómo cada herida en la estructura física que va generando, desde la forma, repito, el tamaño, la proporción, va generando ciertos bloqueos en ciertas áreas del cuerpo y por tanto va generando que la energía se acumule en ciertas áreas y por tanto también la energía se disminuya en otras áreas, generando entonces ahí las diferencias en los diferentes cuerpos y en los diferentes tipos de heridas respecto a las proporciones y los tamaños que he mencionado en varias ocasiones. Entonces, ya he explicado hasta el momento 2 de las 5 heridas en cuanto a lo que es lo físico. Bienvenidos a todos quienes siguen conectados y se están conectando. Gracias Elena Castro por estar aquí con nosotros, Nancy Werner por también conectarse. Estamos en este interesante tema que es cómo identificar físicamente cada una de las 5 heridas. Hemos hablado de la herida del rechazo y también de la herida del abandono. Y ahorita voy a pasar a otra herida muy importante que es la herida de la traición. En la herida de la traición vamos a poder nosotros identificarla de manera bastante clara. Sin embargo, yo me atrevería a decir que hay claramente 3 maneras o 3 diferentes estructuras físicas en esta herida. Es decir, se puede manifestar de 3 maneras similares, pero a la vez diferentes, esta herida de la traición. Miren, vamos a partir por el patrón tradicional. El patrón tradicional de una persona que tiene la herida de la traición es, en el caso de la mujer, lo que comúnmente nosotros llamamos que tiene un cuerpo con forma de perita, o sea, de pera. ¿Qué significa eso? Tienden a ser personas delgadas del torso, la caja torácica aquí es delgada, en esta zona, y luego hacia abajo tienden a tener mucha cadera. Comúnmente, pero no siempre, significa que estas personas tienen poco busto y comúnmente son personas que tienen la zona de las caderas amplias y los glúteos prominentes y la zona, las extremidades, entiéndase, los brazos tienden a verse fuertes, comúnmente son anchos y tienden a verse fuertes, y las piernas, estamos hablando en el caso de la mujer, las piernas tienden a ser piernas anchas y fuertes. Ahora, en el caso de la mujer, recuerden, esta herida, bueno, tanto en la mujer como el hombre, esta herida se le llama a la máscara el controlador o la controladora. ¿Por qué se le dice así? Les voy a dar una idea, un ejemplo para que ustedes nos capten esta idea. ¿Cómo quiere controlar una persona que tiene esta herida? Su manera de controlar es seduciendo. La persona que tiene la herida de la traición quiere seducir. ¿Y qué significa seducir? Significa que yo desarrollo una estructura física a través de la cual te genero atracción, una atracción muy grande, de tal manera que después tú quieras hacer lo que yo deseo, pero por tu propio gusto, sin que yo tenga que hacer un mayor esfuerzo. Tú solo o sola te vas a ofrecer para hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito. Esa es la seducción. Entonces,
controla a través de la seducción. Entonces, genera un cuerpo físico muy atractivo. De hecho, muchos en nuestra cultura, como que el patrón de belleza está muy cercano a esta herida. Entonces, repito, la mujer es delgada en la caja torácica, comúnmente tiende a tener poco busto o mucho menos busto, comúnmente comparado con la zona de las caderas, que tienden a ser más anchas, con glúteos grandes, con piernas anchas, brazos fuertes. ¿Por qué? Porque esta persona quiere reflejar a los demás fortaleza. Fíjense, decíamos que la herida del abandono, la persona inconscientemente quiere reflejar debilidad, vulnerabilidad. Le quiere mandar el mensaje a los demás: yo no puedo solo, ayúdame, yo dependo de ti. En cambio, una persona que tiene la herida de la traición manda a los demás otra idea. La idea es: yo soy independiente, yo no necesito de nadie, tú necesitas de mí, yo no necesito de ti. Entonces, soy fuerte, soy independiente, y a la vez tengo un cuerpo físico tan atractivo que te seduzco para que tú hagas lo que yo quiero. Esa es una de las maneras a través de las cuales físicamente logramos un control. Ahora, en el caso del varón, ¿cómo es la estructura física del hombre controlador? Comúnmente tiende a ser de hombros anchos, espalda ancha, hombros fuertes, espalda ancha, pectoral, pecho erguido, fuerte, levantado. Tiende a ser, su espalda tiende a tener una forma triangular, por lo tanto tiende a ser un poco acinturado, con glúteos fuertes, redondos y prominentes, piernas anchas, con mucha estructura muscular, con mucha masa muscular, y a la vez los brazos son muy anchos. Entonces, brazos y piernas anchas, espalda ancha, pecho erguido, con mucha masa también muscular, y tienden a ser más acinturados. Esa estructura física también manda un mensaje, el mismo mensaje diciendo: yo soy fuerte, yo puedo. La espalda ancha, ¿qué mensaje envía inconscientemente? Yo puedo cargar con las responsabilidades que yo tengo o con las que tú me des a mí. Entonces da ese mensaje. Sin embargo, yo les comenté a ustedes que habían, vamos a decir, dos variantes. La primera variante vamos a considerarla que es aquella en la cual, en este caso la mujer, teniendo la misma forma de perita que decíamos, o sea, delgada aquí y ancha de cadera, teniendo esa misma forma de perita, puede ser esa forma desarrollada de dos maneras. Una, donde la mujer, a veces a través por ejercicio físico o a veces simplemente por genética, tiene mucha masa muscular y tiende a ser de cadera ancha, glúteos grandes y prominentes y piernas anchas, pero esa persona es así porque tiene mucho músculo, no acumulan comúnmente, no tiene grasa ahí. En cambio, hay otro tipo de mujer que, a veces siendo delgadas, empiezan a acumular grasa y adquieren esa forma de perita. Pero esa forma de perita es debido a la acumulación de grasa. Ya sabemos que eso es por función, ¿cierto?, de una sobreactivación de las glándulas gónadas que están produciendo más estrógenos. Pero se empieza a acumular entonces más grasa en la zona de los glúteos, en la zona de las caderas y en la zona de las piernas. Esas son, entonces, es otra forma. Sigue siendo la mujer, en los dos casos, sigue estando delgada para arriba, ancha para abajo. Pero repito, es diferente si la persona es ancha para abajo porque tiene masa muscular o porque ha acumulado grasa. La persona que tiene masa muscular es una persona que internamente se siente muy fuerte, muy independiente y quiere decirles a los demás: yo tengo el control, yo tengo la fuerza, y yo soy una persona totalmente independiente. La persona se siente con esa fuerza interior y también física. En cambio, la persona que desarrolla
esa misma estructura, pero por acumulación de grasa de las caderas hacia abajo, es una persona que comúnmente no se siente con la misma fortaleza, pero aún así todo tiene un gran deseo de control. Entonces, les dije cuál era el patrón típico y después les dije nomás que había que distinguir en ese patrón dos formas. Uno que es cuando es solamente músculo y la otra cuando la persona no es por músculo sino por acumulación de grasa. Pero ¿cuál es la siguiente variante? La siguiente variante, Lise Bourbeau, la autora del libro Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo, ella menciona que está relacionada con una diferencia respecto a quién es el progenitor con el cual yo tuve el conflicto o por el cual me sentí herido. La herida de la traición se produce porque nos sentimos traicionados, es decir, sentimos que esa persona no nos dio el cariño o el afecto, o no nos dio su amor de la manera como nosotros lo esperábamos. Y esa persona, entonces, no hizo, sino que a raíz de lo que ella hizo, nosotros, o sea, la persona que se siente traicionada, se sintió lastimado, herido, en este caso traicionado. Ahora, cuando la persona siente entonces esta traición, fue porque percibió que no recibió el cariño como ella esperaba. Y de hecho, vamos a ver que esa misma percepción, ¿cierto?, de base es la que la persona se la va a llevar toda la vida. Toda la vida va a estar pensando, va a estar desconfiando. Por eso la herida de la traición afecta tanto en el plano de las parejas. Porque todo el tiempo la persona va a estar creyendo, ¿cierto?, que las parejas o las personas que dicen que la aman o que lo aman no están respondiendo frente a ese afecto. Entonces, comúnmente nos sentimos nosotros traicionados por la persona del sexo opuesto. Es decir, si somos varones nos sentimos traicionados por la mamá, si son mujeres se sienten traicionadas entonces por el papá. Hay que entender que esta herida se genera entre los 1 y los 3 años también, que es cuando está en ese momento a nivel psicológico viviéndose lo que se llama el complejo de Edipo o el complejo de Electra. Entonces, cuando ese complejo no se resuelve correctamente, ahí es cuando efectivamente se genera la herida. Entonces, si de pronto una persona se sintió traicionada, pero no fue por el progenitor del sexo opuesto, sino por el progenitor del mismo sexo, ahí es cuando la herida se invierte. Y ahorita les voy a decir cómo son las características físicas de la persona que tiene la herida de la traición, pero que está invertida, es decir, que la traición la sintió del progenitor del mismo sexo. En el caso de la mujer, las características son muy diferentes. Tiende a ser una persona donde la parte alta la parte del tronco, entiéndase la zona torácica, tiende a ser muy ancha. Comúnmente tienden a desarrollar también mucho busto, los brazos son anchos, los hombros son fuertes, son de cuello ancho y la cara comúnmente también tiende a ser más ancha. Para abajo tienden a tener muy poquita cintura y luego en la zona de las caderas y los glúteos tienden a ser fuertes, pero no son con forma de perita, es al revés. Es como si es más ancho arriba y empiezan a adelgazar un poquitito hacia abajo, pero los glúteos tienden a ser fuertes, redondos y las piernas muy fuertes también. Esas son las características físicas de la persona que tiene la herida, repito, de la traición invertida, es decir, cuando sintió la traición del progenitor del mismo sexo. En cambio, ¿qué pasa en el caso del hombre? En el caso del hombre, la estructura física tiende a ser ahorita como en el que decíamos antes de la mujer, con forma de perita. Tienden a ser delgados de aquí, o sea, no muy anchos de espalda, y luego sí para abajo tienden comúnmente a acumular grasa en la zona de las caderas, los glúteos
y la zona de los muslos. No es común ver esta estructura física en el caso de los varones, porque decíamos que tiene que ver con una mayor producción de estrógenos, y eso pues no es común en los varones. Sin embargo, hay casos, y ustedes, yo creo que todos han visto más de algún caso en el que sí eso sucede. Entonces tiende a ser el hombre delgado del tórax, pero para abajo, en la zona de las caderas, los glúteos y las piernas tienden a acumular mucha grasa. Entonces adquieren esa forma de perita. Esas son las características físicas con sus variantes, sus dos variantes, que tiene la herida de la traición. En la herida de la humillación, que es la cuarta herida que les quiero comentar el día de hoy, esta cuarta herida de la humillación, pues es, yo diría, la más fácil casi de reconocer, porque es la herida donde la persona desarrolla mucho sobrepeso y comúnmente obesidad. Son las personas que son físicamente muy gorditas, tienden a estar muy cachetoncitas, de cuello ancho, los hombros tienden a ser un poco caídos, muy, ¿cómo se dice? Como escurridos los hombros y el pecho, pero tienden a ser redonditos en la zona del tórax, en la zona del abdomen, tienden a acumular muchísima grasa. Son lo que comúnmente se llama con forma de manzanita. Y entonces estas personas engordan y están gorditos desde las mejillas comúnmente hasta los tobillos. Esta herida sucedió porque precisamente la persona se sintió humillada, es decir, comúnmente por la persona que las cuidó o quien tuvo a cargo los cuidados, ellos sintieron como que nunca le daban el kilo, como se dice, nunca llenaron la expectativa, nunca lograron satisfacer las expectativas que tenía la persona que los cuidaba, que comúnmente es la madre. Por eso las personas que tienen la herida de la humillación, las personas que están gorditas, que tienen, entiéndase, sobrepeso, que tienen obesidad, esas personas comúnmente en un 90 y tanto % tienen un conflicto fuerte con su mamá. Entonces, de hecho, es uno de los temas que terapéuticamente, cuando abordamos el origen psicológico del sobrepeso y la obesidad, sabemos que es un tema que a fuerza tenemos que nosotros tratar, es la relación con la madre, porque se han sentido humillados por ella. Una de las cosas que menciona Lise Bourbeau es que claramente es que las personas que tienen la herida de la humillación muchas veces han tenido una madre muy controladora. Entonces, debido a este exceso de control que tiene la madre, que por lo tanto tiene la herida de la traición, lo que percibe el niño o la niña es que no es suficiente para la madre. Haga lo que haga, no es suficiente. Entonces por eso se le manifiesta, al percibir eso, desarrolla ella la herida de la humillación. Ahora repito, hay una herida que se desarrolla entre los 0 y los 6 años. Sin embargo, esta herida la puede desarrollar una persona a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, 50, etcétera, a cualquier edad. O sea, yo he visto personas que de pronto a los 50 y tantos años, otros que a los 60 y tantos años, engordan tremendamente debido a que sufrieron una humillación muy fuerte por parte a veces de la pareja, de un hijo, de un padre, de la madre o de una persona muy importante en su vida. Entonces, esto es muy fácil, repito, son personas que tienen sobrepeso y más que sobrepeso tienden ya a tener obesidad y toda su estructura física es así redondita. Acumulan por tanto muchísima grasa y su cuerpo por tanto tiende a ser grande. O sea, ahí el cuerpo, como está acumulando mucha grasa y tiene obesidad, la persona tiende a ser muy grande. ¿Se fijan? Muy diferente a la herida del rechazo. Ahora, la última herida, que es la herida de la injusticia, esta herida de la injusticia tiene una estructura física que a veces muchas personas la confunden, porque a veces piensan que la confunden con la herida de la traición mucho y a veces con la herida del abandono. Pero voy a hacerles los comentarios que les permitan hacer estas distinciones. En primer lugar, la herida de la injusticia se caracteriza porque la persona tiende a ser muy proporcionada.
¿Qué significa eso? Que en el caso de la mujer, el ancho que tiene de su tórax es casi idéntico al ancho de sus caderas. ¿Qué significa esto? Que la persona, por ejemplo, mide 90, 60, 90. Ese tipo de medidas son muy típicas de una persona que tiene la herida de la injusticia. En esta herida, la persona tiende a ser como de una cierta tonicidad muscular también. No tienden a ser muy grandes, como le digo, tienden a ser más proporcionados. Su cuerpo físico refleja rigidez, por eso la máscara se llama el rígido. ¿Qué significa eso? Los hombros también son un poquito así, son como levantados. Otra característica es que su espalda, si uno mira la espalda por detrás, la espalda es derechita, está recta. Es como si tuvieran la espalda así como si tuvieran una tabla, una madera ahí detrás y estuvieran así totalmente derechitos. De hecho, como que se mueven, y cuando se mueven como que se tienden a mover así, como si estuvieran fueran de una sola pieza. Estuvieran así tensos, como si la espalda estuviera tensa. Y de glúteos tienden a ser de glúteos redondos, como bien formados, pero no muy grandes como en la herida de la traición, que tiende a ser, el glúteo tiende a ser más grande porque la cadera es más ancha. Aquí la cadera no es tan ancha, repito, es proporcional al ancho de su tórax. Tienden a tener un busto bastante proporcionado, es decir, no es ni muy grande ni tampoco es muy pequeño, y en general su cuerpo refleja una cierta fuerza. Ellos son personas muy positivas, muy alegres, son personas que siempre son optimistas, están viendo el lado positivo de la vida. Y entonces su cuerpo refleja, entre comillas, como esa perfección. Por eso están tan proporcionados, tan armónicos. Sin embargo, obviamente eso tiene un costo psicológico muy fuerte para ellos, porque, repito, esa rigidez física, obviamente son tensiones que ellos acumulan y eso tiene un costo para su salud también. Son bastante perfeccionistas ellos. Ahora, sus extremidades, sus brazos y sus piernas se ven fuertes, pero repito, no son muy anchos. O sea, no son de muslo grande, no son de brazos anchos, ni en hombres ni en mujeres. Pero se ven fuertes y tonificados. No se ven flácidos como en el abandono. No se ven enjutos y flaquitos como en el caso, por ejemplo, de la herida del rechazo. Entonces, estas son las características. Una característica también es que en el cuello, aquí por detrás, el cuello está así como muy derecho, muy, muy recto en el caso de la herida de la traición. Está muy, muy derechito, así. O sea, si se ve a la persona por detrás, entre la cabeza, el cuello y la espalda, es así una línea recta muy, 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 muy derechita. Las quijadas tiende a ser de quijada ancha, tiende a ser cuadrada y ancha, y fuerte, la quijada fuerte. Igual que en la herida de la traición, que tiende a tener esa característica también de ser como de quijada ancha y fuerte, y mentón también fuerte. De hecho, en la herida de la traición, que no lo comenté, la estructura física son rasgos fuertes. El encaje de la cara es más cuadrado. En la herida del rechazo era triangular, en la herida del abandono era ovalado, en la herida de la traición es cuadrado, en la herida de la humillación es redondo, y en la herida de la injusticia también tiende a ser cuadrado, pero ¿cómo se podría decir? Como más, con menos grasita, con menos mejilla. Tienden a ser esas estructuras, esos rostros de la herida de la injusticia. Espero que con estas indicaciones haya sido claro. Hay una parte importante. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo ha sido nuestro cuerpo? ¿Cómo ha sido nuestro cuerpo?
y piensa de los 0 a los 10 años cómo era tu estructura física. Y después pregúntate cuándo hubo cambios importantes en tu estructura física. Y cambio no me refiero a si subiste 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos. Me refiero a que haya cambiado la forma, que haya cambiado la proporción, el tamaño de tu cuerpo. O sea, pregúntate eso, sí, ¿en qué momento realmente tu estructura física tuvo cambios relevantes? Entonces, revisa cómo fue tu estructura al inicio, antes de los 10 años, y después en qué momento hubo un cambio importante. Entonces, checa cuál fue la herida que tuviste de niño y después revisa cuál es la herida que se te manifiesta más ahorita. Hay una herida que tiene que manifestarse, ser más clara. Si tienes 2 heridas, entonces hay una herida que tiene que notarse más. Esa herida que se nota más es la máscara que tú estás ocupando más ahorita. Por lo tanto, es la herida que tú tienes ahorita más activa, que está más fuerte. Y la herida que está de fondo, esa herida también está ahí, también tienes que tener pensamientos y actitudes que reflejan esa herida, pero de una manera más, ¿cómo se podría decir? De una manera más suave. Entonces, cuando tenemos 2 heridas, las 2 están activas, pero la que se nota más en tu cuerpo es la máscara que tú tiendes a ocupar más también a nivel tanto físico como psicológico. Es la herida que tienes más activa. ¿Ok? Bueno, pues me gustaría que en este momento, si tienen alguna pregunta, la hicieran llegar, me la escriban ahorita, porque pues en este momento no me pudo apoyar Sandra, pero si me escriben ahorita una pregunta, con mucho gusto les voy a dar la respuesta, para a lo mejor que ustedes puedan, no sé, distinguir sus heridas ahorita, o si creen que me faltó algo, se me olvidó decirles algo de alguna herida, con mucho gusto estamos en este momento dispuestos a escuchar todas sus preguntas. Repito, esta es la información que nos va a permitir a nosotros poder identificar la herida. Recuerden que les dije, la mejor manera de identificar una herida es a nivel físico. A veces, como nosotros tenemos una imagen de nosotros, esa imagen de nosotros que se llama el ego, esa imagen de nosotros hace que a veces no nos sea tan fácil aceptar las características que podemos leer o que nos pueden platicar de una herida, las características psicológicas. Pero obviamente las características físicas es algo que es muy difícil que nosotros podamos, digamos, como evitar ver, porque pues son muy objetivas, son observables, están bajo la vista tuya y de cualquier persona. Entonces, es mucho más objetivo tratar de hacer el descubrimiento de nuestra herida a través de la estructura física que a través de lo psicológico. Por supuesto que hay una total armonía y coherencia entre esos 2 elementos. Pero lo que no puede mentir y lo que no podemos, lo que no nos va a engañar es el cuerpo. Recuerden que el cuerpo está construido desde las enfermedades hasta la forma y la estructura física desde nuestro inconsciente. Por lo tanto, no es algo que nosotros hayamos manipulado conscientemente, sino inconscientemente nuestros deseos, necesidades y motivaciones han construido la estructura física que nosotros tenemos. Por eso pregúntate, por ejemplo, ¿tu cuerpo físico es chiquitito, enjuto, delgadito? Esa es una. A ver, aquí hay unas preguntas, ahorita continúo. Al darse cuenta de la máscara que utilizamos y tratar de quitarla, comienzo a sentir miedo a la vulnerabilidad, a la misma herida. ¿Cómo le puedo hacer para que el miedo no me paralice? Ok. Pues mira, Tei, ¿cómo estás? Bienvenida. Las heridas, naturalmente, a veces nos genera miedo el darnos cuenta de la herida que tenemos, pero así pasa con todas las heridas. Y el miedo, yo les dije en la sesión pasada, el miedo es la emoción que está detrás de todas las estructuras de nuestra personalidad. No importa qué personalidad tengamos, siempre hay miedo detrás. Pero eso, ¿cómo se hace? Acercándote
teniendo un acercamiento a lo que temo, pero un acercamiento con amor, con comprensión, con aceptación y reconociendo también las bondades que esa herida me ha aportado en la vida. Porque todas las heridas nos pueden traer algunos problemas, todas, pero también nos han traído beneficios. Voy a poner un ejemplo: si una persona tiene la herida del abandono, esa persona tiene una capacidad para conectarse emocionalmente con los demás. Y eso es una ventaja. Entonces también uno tiene que amar su herida, pero no apegarse a ella. Amarla para entenderla, para querer acercarme, pero también desapegarme y desprenderme lo suficientemente de ella como para poder yo escoger cómo quiero ser y poder ir trabajando la herida. Pregunta Verónica Espinosa también: ¿cómo trabajas la herida una vez que las detectas? Bueno, cada herida tiene una forma especial de trabajarla. Y eso tendría que ser, yo creo, tema para otra transmisión en vivo en otro momento, porque cada herida se trabaja de una manera, te repito, diferente, Vero, y es un trabajo muy profundo, porque toda la primera parte es reconocer cómo yo vivo mi herida. Porque yo puedo decir que tengo la herida de la traición y por tanto soy una persona desconfiada. Pero ¿cómo desconfío yo? ¿De quién desconfío yo? ¿Cómo tiendo a manifestar esa desconfianza? Es toda una primera parte que uno tiene que reconocer. Y luego empezar a hacer todo un trabajo para modificar patrones también, que me permitan ir cambiando entonces las respuestas que yo tengo frente a ciertos estímulos, que he dado siempre cierto tipo de respuestas por mi herida. Ahorita empezar a trabajar con patrones diferentes. Hay ejercicios que se hacen justamente para poder trabajar cada una de las heridas, y es lo que pues este servidor guía a través de las terapias psicológicas. Están invitados, si gustan ustedes también. Este es un tema que podemos trabajar en terapia. Se puede trabajar con cada una de las heridas. Cada persona puede trabajar con una o con dos heridas si tiene, y ahí se analiza cuál es la herida que más está en este momento, a lo mejor influyendo en tu percepción, y a lo mejor dificultando que tú en este momento tengas bienestar, salud y felicidad. Entonces, detectando eso, se ve cuál es la herida que más se recomienda trabajar. Pero eso es un trabajo terapéutico muy profundo que hay que hacer, es muy bonito, es altamente terapéutico, por tanto sanador. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar. Creo que respondí ya, Melissa, también tu pregunta: ¿cómo sanar las heridas? La primera parte es reconocer la herida que tengo. La segunda, como les decía, es reconocer las características psicológicas de esa herida. El tercer elemento es, ya que reconozco las características psicológicas, es cómo yo lo vivo. Y luego empezar a ver, ¿cierto?, los ejercicios para empezar a modificar los patrones de conducta fundamentales de cada herida. Esos son como 4 pasos fundamentales que hay que llevar a cabo para este proceso de sanar heridas. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Hay algo más que me quieran consultar? Muchas gracias a todos quienes se han unido, a Laura, a Melissa, a Tei, a todos quienes han estado conectados: Lupita, Ileana González, Jacqueline Escobar de Chile, un abrazo enorme, a Luz Estela Vega, Belma Jaramillo, Nora Lozano, a Daniela Cavazos, Susi Lobo, un abrazo, Laura González Ayala, a Claudia Morales, un abrazo, Claudia, nos vemos mañana en la clase si Dios quiere, a Patti Rangel, a Sandra García, a Nelly Socorro, a Verónica Garza, a Coello, y a todos ustedes quienes se han conectado el día de hoy. Les agradezco enormemente que hayan estado en esta transmisión en vivo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben, estamos aquí en el Centro Vida Salud Integral para servirles. Nuestro número de teléfono es el 833-555-44 y nos pueden llamar. Ahí tenemos consultas, están los diplomados. Tenemos ahorita el diplomado del origen psicológico de las enfermedades. Tenemos también el diplomado de terapia transgeneracional. Entonces tenemos ahí diferentes temas y consultas para sus diferentes necesidades. ¿Alguna otra pregunta? Con toda confianza, estamos para servirles.
¿Cómo sé qué tipo de herida tengo? Pregunta Hidra Idalia. Pues a través de la estructura física. ¿Es posible detectar heridas en los hijos, Vero? Sí se puede. Precisamente la manera de hacerlo es ver la estructura física de ellos. Pero, aunque hay algunas heridas que son muy claras, como la herida del rechazo, que desde pequeñitos nacen muy, muy delgaditos, comúnmente hay que, entre los 5 y los 7 años, ya la mayoría de las heridas se marcan mucho, y entre los 7 y los 10 están muy marcadas también. Ana Yancy, también un saludo. ¿Cada eneatipo, pregunta Cristina Cantú, cada eneatipo tiene alguna herida en particular? Bueno, ahí tocaste un tema muy importante, Cristina, porque estás hablando de los eneatipos, que son los 9 tipos de personalidad del eneagrama. Y ahí sí quiero comentarles algo. Todos nosotros tenemos un eneatipo, que ese va a ser el tema, yo creo, de la siguiente sesión. Vamos a hablar un poquito sobre el eneagrama. Y cada eneatipo tiene toda una estructura de la personalidad. Sin embargo, una persona va a mantener su eneatipo toda la vida. Nosotros no cambiamos de eneatipo o de tipo de personalidad eneagrama. Ya sabemos que son 9 tipos. Nosotros no vamos a cambiar. Si somos personalidad tipo 5, vas a ser 5 toda la vida. La diferencia es si tienes un mayor nivel de desarrollo, un menor nivel de desarrollo, o si decides estar más integrado siempre en tu vida, o desintegrarte más o menos. No cambiamos el eneatipo. Sin embargo, sobre el eneatipo están las heridas. Los eneatipos coinciden con algunas heridas. Cada eneatipo puede tener 2 tipos de herida, comúnmente en la infancia. Pero, aún así todo, una persona puede tener un eneatipo que va a ser toda la vida el mismo, y puede tener diferentes heridas, o sea, 2 o 3 heridas a lo largo de su vida. Pero hay una herida que siempre va a coincidir. De las 2 posibles heridas de cada eneatipo, una siempre va a coincidir con el eneatipo de eneagrama. Hola Cintia Cantú, bienvenida igual. Guillermo Saltos, qué gusto. Verónica Aguilar, Elena Castro, con mucho gusto te damos esta información. Doris, un abrazo a Chile, un abrazo enorme, con mucho cariño aquí te recordamos. Te quiero mucho, Doris. El que sea un bebé prematuro no necesariamente tiene que ver con un tipo de herida, no necesariamente, pero la mayoría de los casos es la herida del rechazo. De hecho, como les decía, tienden a nacer muy delgaditos, muy flaquitos, y eso comúnmente refleja la herida del rechazo. Bueno, por mi parte, les agradezco enormemente de nuevo que se hayan conectado, y la próxima sesión entonces, pues ya les adelanté, va a ser el tema de eneagrama, los 9 tipos de personalidad. Esto nos va a servir a entender muchísimas cosas de nuestra vida y a saber cómo entendernos con los demás, qué esperar y qué no esperar de las diferentes personas de nuestra vida al identificar cuál es su eneatipo. Únanse a la siguiente transmisión, va a ser el día lunes de la siguiente semana a las 6 de la tarde como de costumbre. Ahí vamos a estar platicando sobre este tema del eneagrama, sobre los 9 eneatipos, características principales que también nos ayuden a identificarnos, y ahí van a poder combinar el eneagrama con el tema de las heridas. Un abrazo enorme, que Dios los bendiga, fue un gusto estar con ustedes, y nos vemos entonces el siguiente lunes a las 6 de la tarde con el tema los 9 eneatipos de personalidad. Un abrazo, cuídense mucho, gracias.